La carta a los Hebreos. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Clase número 10, Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6, parte 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3 versículos 1 al 6. Hermanos, retomemos nuestro estudio de Hebreos capítulo 3 versículos 1 al 6. Recordemos que estamos analizando y respondiendo a la interrogante central del pasaje de ¿qué tanta mayor gloria es digno Jesús? Para poder responder a esto, hemos dedicado tiempo a dimensionar la inmensa gloria que ya poseía Moisés. Hemos analizado su estadía en el Sinaí y sus 8 subidas al monte. Hemos confirmado que él fue el libertador que Dios escogió para su pueblo, el profeta que utilizó para hablarles y el mediador para transmitirles su santa ley. Además, Moisés tuvo la enorme e inusual bendición de ver la resplandeciente gloria de Dios de forma directa. Pero la gloria de Moisés no terminó ahí. A este gran siervo también se le encomendó una tarea monumental: hacerle casa a Dios, una casa movible, un santuario en el desierto donde el Dios Santo se relacionaría con su pueblo. Es precisamente de esa casa y de la fidelidad de Moisés al levantarla de lo que queremos hablar hoy. Antes de entrar en el detalle de cada palabra, observemos el cuadro completo que el autor nos presenta. Es un contraste entre la sombra, Moisés, y la sustancia, Jesús. De esto hablamos un poco en la lección introductoria de estas clases. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Hebreos 3:1. Moisés fue profeta y libertador, pero nunca fue sumo sacerdote. Ese fue el rol de su hermano, de Aarón. Jesús reúne en sí mismo los dos cargos máximos: apóstol, el enviado del Padre hacia nosotros, la voz de Dios, y sumo sacerdote, nuestro representante ante el Padre, nuestra voz ante Dios. Jesús es un mediador completo. Moisés era parcial. Dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en lo que se le encargó. Su gloria es real porque cumplió su misión. Jesús también es fiel al que le constituyó, es decir, al Padre, hipóstasis, la primera persona de la Trinidad, como ya lo hemos estudiado en las primeras lecciones. El autor comienza reconociendo la virtud de Moisés para que los lectores de la carta, hebreos, judíos, no se cierren, sino que vean que Jesús perfecciona esa misma fidelidad. El versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Hebreos 3:3. Aquí el argumento se vuelve arquitectónico. Moisés, en el argot moderno, vino a ser como el ingeniero civil de la obra. Jesús es el arquitecto. Moisés, como ingeniero civil, el constructor fiel. El ingeniero es el que está en la obra, el que supervisa que cada columna esté en su sitio y que se siga el plano al pie de la letra. El plano. Dios le dio a Moisés el modelo o el patrón, estando en el monte Sinaí, Éxodo 25:40. Moisés no inventó el tabernáculo. Moisés lo ejecutó,
lo construyó. Su gloria radica en su exactitud y fidelidad. Si el ingeniero cambia los planos, la obra colapsa. Moisés fue glorioso porque fue un constructor que no se desvió ni un milímetro del diseño divino. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Se nos ha dado un modelo del tabernáculo espiritual para que nosotros podamos ser piedras vivas, edificio de Dios conforme al modelo que está en las Escrituras, conforme al modelo que está en el libro de Hechos. Salirnos de ahí es como que Moisés se hubiese salido del modelo que se le presentó allá en el monte Sinaí. El ingeniero es un profesional contratado para trabajar en la obra. Sigue siendo un hombre bajo autoridad. Jesús es el arquitecto y diseñador, es el autor del proyecto. El arquitecto es el autor intelectual. De su mente salió el diseño, las dimensiones y el propósito de la casa. Hebreos 3:4 dice que el que hizo todas las cosas es Dios. Es vital notar que el autor no dice simplemente que Jesús construyó la casa como quien sigue instrucciones ajenas, como lo hizo Moisés. Usa la palabra catasqueguazo, que significa diseñar, equipar y preparar completamente. Por eso el texto afirma: cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí hay una distinción jerárquica. El tabernáculo fue hecho por Moisés. Él, Moisés, como un ingeniero civil fiel, se encargó de la obra física siguiendo los planos exactos del diseñador. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice la primera parte del versículo 5. La palabra para siervo aquí es terapón. Hay otras palabras griegas que pueden ser traducidas como siervos, como por ejemplo doulos, diáconos o pais. La gran diferencia radica en la calidad de siervo a la que se refiere el escritor de Hebreos. Doulos es la palabra más común para siervo o esclavo. Es usada por Pablo, por Pedro y por el mismo Jesús. Su significado: un esclavo en el sentido más estricto, alguien que es propiedad de su señor, sin derechos propios y cuya voluntad está totalmente absorbida por la de su amo. En cambio, terapón describe a un siervo de alto rango, un oficial distinguido o un ayudante de honor. Es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento para llamar siervo a alguien, la palabra terapón. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, aparece más de 50 veces. El autor de Hebreos está citando o aludiendo a Números capítulo 12, versículo 7, donde la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usa esta palabra para describir a Moisés. Debemos notar la precisión del Espíritu Santo al inspirar la palabra siervo, la palabra terapón en Hebreos 3:5. Aunque algunos diccionarios simplifican este término, en el contexto de Hebreos es un título de honor excepcional. Moisés no fue un esclavo forzado, doulos, fue el terapón de Dios, su oficial de confianza, su administrador distinguido y el amigo que preparó la casa según el diseño divino. Su gloria fue ser el representante máximo de la fidelidad humana dentro de la estructura de Dios. La segunda parte del versículo 5 dice que era para testimonio de lo que se iba a decir. El autor de Hebreos traza una línea divisoria que nadie puede cruzar. Moisés fue fiel en la casa como siervo de honor, pero Cristo es fiel sobre la casa como el hijo y dueño. Moisés estaba dentro de la casa. Él era parte de la propiedad. Su propósito: ser testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, el trabajo de Moisés, el tabernáculo, las leyes, el sacerdocio, era un prototipo. Él construyó la maqueta
para que nosotros pudiéramos entender el edificio real. ¿Y cómo es eso que él construyó la maqueta? Recordemos la clase introductoria, recordemos la tipología, el arquetipo, el tipo y el antitipo. El arquetipo es lo que estaba en la mente de Dios y se lo presentó a Moisés en el monte. Le dijo: Moisés, quiero que me construya algo como esto. Moisés construyó el tabernáculo, que viene a ser el tipo del arquetipo. Moisés construyó el tabernáculo, pero ese tabernáculo construido real, físico, viene a ser sombra del antitipo de lo que iba a ser el cielo y de lo que iba a ser la iglesia, que es la extensión del cielo aquí en la tierra. Por eso que digo, Moisés construyó la maqueta, el tipo de lo que iba a ser la figura real. Moisés construyó la maqueta para que nosotros pudiéramos entender el edificio real. Usted, querido hermano, usted vive en el tabernáculo celestial de nuestro Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar la carta de Hebreos en las próximas lecciones. ¿Cómo puede usted entrar al lugar santísimo porque el velo fue quitado? ¿Cómo puede usted ahora ofrecer sacrificios de alabanza a Dios como sacerdote de Dios? Hebreos 13. Y así sucesivamente, mientras estudiemos la carta a los Hebreos, vamos a ver cómo los tipos que hay en el Antiguo Testamento eran sombra de la figura real representada ahora en lo que usted y yo podemos vivir. Por eso que tenemos que discernir de manera espiritual lo que usted y yo estamos viviendo en la iglesia, hermanos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Fíjense, su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempos después. ¿Cuándo son esos tiempos después? Ahora, ahora, lo estamos viviendo. No tenemos que esperar a un reino milenial, no tenemos que esperar a un tiempo futuro, es ahora, sentados en esos lugares celestiales, como Pablo repetidamente lo dice en el libro a los Efesios. En la clase introductoria a estas lecciones, estudiamos acerca de la tipología, como dije hace un momento, el cual es un método de estudio bíblico que identifica y analiza las conexiones entre personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento, los tipos o sombras y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, el antitipo o la realidad misma de las cosas. Dentro de la tipología bíblica encontramos el arquetipo, y el mejor ejemplo lo encontramos precisamente en lo que el escritor de Hebreos menciona aludiendo al tabernáculo. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que daría a conocer tiempo después. Hebreos 3:5 parte B en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 8:5 en la misma Nueva Traducción Viviente dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña, cuando estaban en el monte Sinaí. Antes de que se cortara el primer árbol de acacia en el desierto o se hilara la primera hebra de lino, ya existía el diseño en la mente de Dios. El arquetipo es el original perfecto en el cielo, el plan maestro del arquitecto divino. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3:6. En el versículo 5 se nos habla de la sombra necesaria. Cuando leemos que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, debemos entender que esa fidelidad se aplicó a una sombra. Moisés fue el custodio de un sistema temporal. El tabernáculo era como el andamio de un edificio, necesario, pero no era el edificio final. Su gloria radicó en reflejar fielmente lo que Dios le mostró en el monte. Ahora en el versículo 6,
el escritor lanza la declaración que debió dejar sin aliento a sus lectores originales. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Eso se lo vengo diciendo desde hace un momento para acá. El mensaje es directo. Ustedes, hebreos que están leyendo esta carta, y nosotros todos que tenemos la bendición de leer la carta actualmente, no son simplemente o no somos simplemente espectadores de un sistema religioso. Somos el cumplimiento del diseño que estuvo en la mente del arquitecto. No solamente desde antes de que se cortara el primer árbol de acacia, sino desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios. El tabernáculo de Moisés fue erigido para que Dios habitara entre los hombres, pero la casa de Jesús fue edificada para que Dios habitara en los hombres. Cristo está sobre su casa. Ya no es Moisés en el caso de los receptores originales. El apóstol Pablo dijo que él era cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, Efesios 5:23, y la iglesia, la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Jesús mismo dijo que él sería la roca sobre la cual edificaría su casa, su iglesia, Mateo 16:18. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos piedras vivas, 1 Pedro 2:5, y que Jesús es la principal piedra del ángulo, 1 Pedro 2:6. Nuestra responsabilidad es crecer en Él. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, si el tabernáculo de Moisés era glorioso, siendo solo una sombra o una copia, imaginen la gloria y la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Según Pablo y el autor de la carta a los Hebreos, nosotros somos la casa real. Dios ya no habita en templos hechos de manos, sino que el arquitecto divino ha decidido edificar su casa en nosotros, su iglesia. Moisés fue fiel administrando la sombra. Nosotros debemos ser fieles siendo la realidad. Por eso el verso 6 nos advierte: si retenemos firme hasta el fin la confianza. La casa de Dios no es una estructura de piedra que no se mueve. Es una casa viva que debe permanecer firme en la fe. Ahora hablemos de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Esto se torna muy interesante. Pongan atención. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Hebreos 3:1. Tanto los receptores de la carta, así como todo cristiano, ha sido hecho participante del llamamiento celestial. Eso significa que hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito específico, tal y como lo cumplió Moisés, y ahora les está diciendo que lo está cumpliendo el Señor Jesús. Ya hemos analizado las razones por las cuales Jesús es de tanto mayor gloria que Moisés, pero lo que haremos en esta oportunidad es analizar lo que hizo el escritor para llevarlos a este punto. En el antiguo pacto, Dios delegó su autoridad y la mediación en dos figuras distintas. Moisés, que fue el apóstol, el enviado, eso significa la palabra apóstol, enviado, comisionado. Es el profeta que traía la palabra de Dios al pueblo. Y Aarón, el sumo sacerdote, el representante que llevaba la sangre del pueblo ante Dios. Esta división subrayaba la limitación del sistema humano. Nadie era digno ni capaz de sostener ambos pesos sobre sus hombros. Sin embargo, en el nuevo pacto, Jesús unifica ambos oficios. Él es la boca de Dios hablándonos, el apóstol,
el enviado, y la mano del hombre alcanzando a Dios, el sumo sacerdote. Jesús como apóstol. La palabra apóstol es una transliteración de la palabra griega apostolos, que significa enviado, comisionado, mensajero. Jesús personifica al mensajero y profeta cuya venida fue anunciada por el mismo Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, Moisés le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 15 al 19. Esta promesa mesiánica halla su validación definitiva en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, identifica formalmente a Jesús como el cumplimiento exacto de aquella profecía antigua. Pedro le dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos 3, 19 al 23. Aunque comúnmente se asocia el verso 20 con la segunda venida de Cristo, una mirada más profunda, en armonía con el mensaje de Hebreos, nos sugiere que Pedro está exhortando al pueblo a reconocer la identidad presente de Jesús. De nada valdría hablarles de su segunda venida si primero no creían y recibían la primera. Dios había venido en carne, vino a los suyos, pero estos no lo recibieron. Pero a los que sí lo hicieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O como lo dijo el escritor de Hebreos, fueron partícipes del llamamiento celestial. Los receptores de la carta no solo habían reconocido al enviado, ellos ya le habían recibido. Por tanto, no eran simples espectadores de una promesa lejana, sino beneficiarios actuales del perdón de sus pecados. Estaban ya disfrutando de los tiempos de refrigerio del que habla el pasaje, que solo emanan de la presencia de Dios. Una paz que solo es posible cuando se ha aceptado la legitimidad del Mesías y se ha entrado en la esfera del nuevo pacto. Solo que había algunos de entre los que estaban leyendo la carta que estaban por volver atrás. Jesús como sumo sacerdote. Entramos en una de las secciones más fascinantes y cruciales de la epístola a los hebreos. Para comprender la magnitud del sacerdocio de Cristo, primero debemos entender las estrictas demandas legales del pacto anterior y cómo Jesús la trasciende. En el Antiguo Testamento, el oficio de profeta no estaba ligado a la herencia sanguínea o genealogía. Dios ejercía su soberanía llamando a hombres de diversas tribus y trasfondos. De la tribu de Leví, por ejemplo, llamó a Moisés, el primer gran profeta, y también llamó a Jeremías y otros profetas más. De la tribu de Judá, llamó a gente como Isaías o Amós, quien era pastor de Tecoa en Judá. Lo llamó de trasfondos diversos, como por ejemplo Elías, el tisbita, que moraba en Galat, cuyo linaje tribal no es especificado, resaltando que el profeta es un enviado directo de la voluntad divina. A diferencia del profeta, el acceso al sacerdocio era extremadamente restrictivo,
Como todos sabemos, el sacerdocio debía venir estrictamente por la tribu de Leví. Fue a la tribu de Leví que se le dio la bendición de poder ser sacerdotes de Dios. Pero según la ley de Moisés, no bastaba con ser solamente de la tribu de Leví para ser sacerdote. Tenía que venir de la línea de Aarón. Pero para ser sumo sacerdote, era indispensable pertenecer a la línea directa y descendencia de Aarón. Esta exclusividad legal se establece en textos como Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Éxodo 28:1. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces el don del servicio del sacerdocio fue dado a Aarón y a los hijos de Aarón. Este era un derecho perpetuo. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29:9. La sucesión de las vestiduras. Dios explica qué debe pasar cuando el sumo sacerdote muere. Las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Éxodo 29:29 al 30. Y el pacto de sal. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Número 18-19. El pacto de sal significaba que el acuerdo era incorruptible y eterno. Nadie fuera de su linaje podía reclamar el puesto. La línea de Eleazar, números 20, 25 al 28. Eleazar, el hijo de Aarón. Este es el momento histórico en que la teoría se vuelve práctica. Cuando Aarón está a punto de morir, Dios le ordena a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Números 20, 25 al 26. Con este acto, Eleazar se convirtió en el segundo sumo sacerdote, confirmando que la ley de sangre era el único camino legal para el cargo. Es necesario hacer un paréntesis para introducir también el oficio real. Si bien el primer rey de Israel, Saúl, perteneció a la tribu de Benjamín, una de las tribus del sur del reino de Judá, este fue un reinado transicional. A partir de la elección de David, Dios estableció un decreto perpetuo. El trono pertenecería exclusivamente a su descendencia. Eso está en 2 Samuel 7, 12 al 16. De este modo, la estructura de autoridad en Israel quedó definida por 3 criterios de selección distintos. Los profetas no estaban sujetos a una exigencia de linaje o tribu. Su autoridad emanaba directamente del llamado soberano de Dios. Los sacerdotes debían pertenecer obligatoriamente a la tribu de Leví. Sin embargo, dentro de esta tribu existía una distinción jerárquica. El cargo de sumo sacerdote estaba reservado exclusivamente para la línea directa de Aarón. Éxodo 29:29. Y los reyes, tras el pacto davídico, la monarquía quedó vinculada a la tribu de Judá, específicamente a través de la casa de David. Salmo 89, 3 al 4. Esta distinción de linajes creaba una separación de funciones infranqueable. Un sacerdote no podía ser rey, ni un rey podía ejercer la función sacerdotal.
y mucho menos la de sumo sacerdote. Esta frontera no era solo administrativa, sino espiritual. El intento de cruzarla se consideraba un acto de presunción castigado por Dios. Un ejemplo histórico de la severidad de esta ley se encuentra en el rey Usías, en 2 Crónicas 26, 16 al 21, quien, a pesar de ser un buen gobernante, intentó entrar al templo para quemar incienso, una tarea exclusiva de los sacerdotes. Como consecuencia de su desobediencia, fue herido con lepra al instante y quedó excluido del santuario hasta su muerte. De esta manera, el sistema bíblico antiguo testamentario garantizaba que el poder político y el poder religioso permanecieran en manos distintas, bajo la soberanía única de Dios. Ante esta estricta separación de funciones, surge una interrogante fundamental. ¿Cómo es que Jesús, siendo de la tribu de Judá, llegó a ser profeta, rey y sumo sacerdote simultáneamente? La respuesta se halla en la naturaleza de su llamado y en las profecías que anticipaban un cambio de orden. Como profeta, no representaba una ruptura con la tradición, ya que, como se ha mencionado, el oficio profético no estaba ligado a un linaje específico, sino al llamado directo de Dios. Como rey, su legitimidad es absoluta por ser descendiente directo de la línea de David, cumpliendo así el pacto davídico de que un heredero de Judá se sentaría en el trono para siempre. Como sumo sacerdote, aquí es donde reside el aspecto más novedoso y crucial del nuevo pacto. Jesús no es sacerdote según la línea de Aarón, la cual era temporal y basada en la genealogía física, sino según el orden de Melquisedec. ¿Acaso estaba profetizado? Sí, sí lo estaba. Había profecías específicas que anunciaban no solo un cambio, sino un nuevo tipo de sacerdocio que el sistema de Aarón nunca podría alcanzar. De hecho, en esta lección tocaremos tres profecías fundamentales que sostienen esto. El juramento del Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la profecía principal que cita Hebreos 7:21, entre otros pasajes en la misma carta. Es un juramento directo de Dios que introduce un orden distinto al de Aarón. ¿Por qué es un cambio? Porque los sacerdotes de Aarón eran nombrados por genealogía, por sangre, pero este nuevo sacerdote es nombrado por un juramento divino. Juró Jehová y no se arrepentirá. La unificación. Este salmo comienza diciendo, siéntate a mi diestra, en el Salmo 110:1. Y en Hebreos 1:13, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, es aludido a la persona de Jesús, lo cual describe a un rey. Por tanto, la profecía ya anunciaba a un rey sacerdote, algo que estaba prohibido bajo la ley de Moisés. La profecía del renuevo es la segunda profecía que vamos a estudiar. Dice así, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6:12 al 13. Esta profecía es impactante porque visualiza exactamente la unificación de oficios en una sola persona. Piense como lo dice la Nueva Traducción Viviente en Zacarías 6:13. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Zacarías 6:13 en la Nueva Traducción Viviente. Y la tercera profecía que analizaremos
es la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31, 31 al 34. De esta hablaremos más específicamente y con más detalle cuando estudiemos el capítulo 8 de Hebreos. Pero mientras tanto, simplemente tomemos parte de lo que dice aquí en referencia a lo que estamos estudiando. Aunque esta profecía no menciona la palabra sacerdote directamente, es la profecía base para el cambio de ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7, 11 al 18. En lecciones posteriores, cuando lleguemos al capítulo 7 de la carta a los Hebreos, estudiaremos un poco más acerca de Melquisedec y de la orden de su sacerdocio. Conclusión. En definitiva, la estructura del Antiguo Testamento no era un fin en sí misma, sino una sombra de lo que habría de venir. La separación de los oficios garantizaba que ningún hombre imperfecto ostentara todo el poder, protegiendo así la santidad del pueblo. Sin embargo, en la persona de Jesús, estas tres corrientes convergen de manera perfecta. Mientras que el sacerdocio de Aarón era temporal y limitado por la genealogía y el trono de David esperaba a su heredero definitivo, Cristo aparece como el cumplimiento de todas las promesas. Él es el profeta que trae la palabra final de Dios, el rey de la tribu de Judá con un trono eterno y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, quien no ofrece sacrificios ajenos, sino que se ofrece a sí mismo. De esta manera, lo que bajo la ley de Moisés era una transgresión, unir el cetro real con el altar sacerdotal, en el nuevo pacto se convierte en la base de nuestra redención. Jesús no solo cumple la ley, sino que la trasciende, siendo el único capaz de reconciliar el gobierno de Dios con el perdón del hombre. El análisis de Hebreos 3, 1 al 6 nos revela que Jesús no es simplemente una mejora del sistema antiguo, sino su cumplimiento absoluto y final. Mientras que Moisés fue hallado fiel como siervo dentro de una casa que apuntaba al futuro, Cristo es fiel como hijo y dueño sobre su propia casa, la cual es su iglesia. Al considerarlo como nuestro apóstol y sumo sacerdote, entendemos que Jesús es la unidad perfecta. Jesús unifica en su persona lo que antes estaba dividido. Él es el profeta que nos trae la voz de Dios y el sacerdote que nos lleva a su presencia, garantizando una comunión ininterrumpida. La restauración presente. Su ministerio no es una promesa en espera, sino una realidad activa. Desde su trono celestial, Él ejerce la autoridad que restaura todas las cosas, permitiéndonos disfrutar hoy de los tiempos de refrigerio y del perdón definitivo. Nuestra identidad, nuestra confianza no descansa en leyes de genealogías humanas ni en tabernáculos terrenales, sino en la eficacia de un sacerdocio eterno. Somos partícipes de un llamamiento celestial porque nuestra cabeza ya ha entrado y permanece en el santuario verdadero. Cuando estudiemos Hebreos 10, vamos a entender mucho mejor esto. En definitiva, considerar a Jesús es reconocer que el nuevo pacto no es solo una doctrina, sino la habitación de Dios en nosotros. Si retenemos firme nuestra confianza hasta el fin, somos su casa. Bueno, esta fue la carta a los Hebreos, la clase número 10. Estuvimos analizando Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6 en su segunda parte.
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Si Dios lo permite, nos veremos en la clase número 11. Cualquier pregunta o comentario, no dude en hacerla. Bendiciones para todos.